Hola, mi nombre es Clara y hoy daré voz a una historia, pero antes de comenzar, necesito que te prepares. Nada de lo que escucharás es tan simple como parece. Quédate hasta el final. Nuestros queridos suscriptores son los verdaderos protagonistas. Lo que van a escuchar no es solo la historia de una madre echada de casa por su hija. No, esto es mucho más oscuro, más retorcido, más perturbador de lo que jamás imaginé cuando recibí la primera carta. La historia que les voy a contar tiene secretos, tiene mentiras apiladas sobre mentiras y tiene un final que, cuando lo descubrí, me dejó sin dormir durante 3 noches seguidas. Lucía me escribió hace 2 meses. Su primer mensaje era simple. Clara, necesito contar mi historia porque descubrí algo terrible sobre mi hija, algo que explica todo. Cuando le pedí que me contara, me dijo, primero necesito que entiendas cómo empezó todo, porque cuando sepas la verdad completa, cuando llegues al final de esta historia, vas a entender por qué no puedo ir a la policía. Vas a entender por qué estoy atrapada en este silencio. Esas palabras me helaron la sangre. ¿De qué estaba hablando Lucía? ¿Qué había descubierto que era tan grave que no podía denunciar? Les advierto ahora, esta historia tiene giros que no van a ver venir, y cuando lleguen al final, cuando sepan lo que Lucía descubrió en ese establo con los caballos, bueno, entenderán por qué esta es la historia más perturbadora que he compartido en este canal. Pero empecemos por el principio, por lo que Lucía creía que era el principio. Lucía tiene 65 años, o mejor dicho, tenía 65 cuando todo comenzó hace 6 meses. Es una mujer que dedicó su vida a su familia, especialmente después de enviudar hace 17 años. Su esposo, Manuel, murió de un infarto, o al menos eso es lo que dijeron los médicos. Guarden esa información en su mente porque va a ser importante más adelante. Cuando Manuel murió, Lucía se quedó con 3 hijos adultos jóvenes y una pequeña finca que tuvo que vender. Se mudó a la ciudad, trabajó en lo que pudo y eventualmente su hija mayor, Fernanda, la invitó a vivir con ella. Fue hace 15 años, me cuenta Lucía en su carta. Fernanda estaba embarazada de su primer hijo y me dijo que me necesitaba, que quería que estuviera ahí para ayudarla con el bebé. Yo acepté sin pensarlo 2 veces. Era mi hija, mi primer nieto, por supuesto que quería estar ahí. Pero hay algo que Lucía no me dijo en esa primera carta, algo que solo descubrí cuando seguimos hablando. Fernanda no solo la invitó porque estaba embarazada, Fernanda la invitó exactamente 3 días después de que Lucía recibiera una llamada muy específica, una llamada de un abogado. ¿Qué decía esa llamada? Guarden esa pregunta. La respuesta viene más adelante y cuando la sepan, todo va a empezar a tener sentido de una manera retorcida y horrible. Durante 15 años, Lucía vivió en la casa de Fernanda y Gustavo, una casa grande a las afueras de la ciudad, con terreno suficiente para tener caballos. Sí, caballos. Gustavo amaba esos caballos, me dice Lucía en su carta. Pasaba horas en ese establo. A veces lo escuchaba hablar con ellos a altas horas de la noche. Pensaba que era raro, pero Fernanda decía que era su forma de relajarse. Pero había algo más en ese establo, algo que Lucía no descubriría sino hasta mucho después, algo que la haría entender por qué Gustavo pasaba tanto tiempo ahí y no tiene nada que ver con amor a los animales. Durante esos 15 años, Lucía fue la abuela perfecta, la madre perfecta, la empleada doméstica perfecta. Cuidaba a los 3 nietos de Fernanda, cocinaba, limpiaba, mantenía la casa impecable. Nunca recibió un salario, nunca tuvo un día libre, nunca cuestionó nada. Yo pensaba que éramos una familia feliz, me dice Lucía y puedo sentir la amargura en sus palabras escritas. Pensaba que estaba contribuyendo, que era mi lugar en la familia. No sabía que todo era parte de un plan. ¿Un plan? ¿De qué plan habla Lucía? Aquí es donde la historia empieza a ponerse extraña, amigos. Presten atención. Hace aproximadamente un año, Lucía empezó a notar cambios, pequeños al principio.
Fernanda empezó a tener conversaciones telefónicas que cortaba abruptamente cuando Lucía entraba a la habitación. Gustavo comenzó a llegar tarde a casa, oliendo no solo a caballo, sino a algo más, algo químico, medicinal. Los niños crecieron, sí, pero el cambio en el trato de Fernanda hacia Lucía fue demasiado brusco, demasiado radical, como si alguien hubiera apretado un interruptor. Empecé a sentir que me observaban, que analizaban cada movimiento que hacía. Fernanda empezó a hacerme preguntas extrañas. Me preguntaba si me sentía bien de salud, si había ido al médico recientemente, si tenía algún dolor o molestia. Lucía pensó que su hija estaba preocupada por su bienestar. ¡Qué ingenua! ¡Qué terriblemente ingenua! Y entonces llegó aquella noche de junio, el 14 de junio, hace 6 meses, la noche que cambiaría todo. Fernanda la llamó a la cocina. «Mamá, tenemos que hablar», le dijo. Y ahí, en esa mesa donde Lucía había preparado miles de comidas, su hija le dijo las palabras que ya conocen. «Ya no te necesitamos. Tienes 1 mes para encontrar otro lugar donde vivir». Pero lo que Lucía no me contó al principio, lo que solo descubrí después, es lo que pasó después de esa conversación. Lo que escuchó esa misma noche cuando no podía dormir y bajó por un vaso de agua. Escuchó a Fernanda y Gustavo hablando en voz baja en la sala, y lo que oyó la dejó paralizada. «Ya está hecho», decía Gustavo. «En 1 mes ella se va y podemos proceder». «¿Estás seguro que no sospecha nada?», preguntaba Fernanda. «Seguro. Ella cree que simplemente ya no la queremos aquí. No tiene idea. Mejor así. Mientras menos sepa, mejor». ¿Idea de qué? ¿Proceder con qué? Lucía se quedó congelada en la escalera, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que la iban a escuchar. Y cuando Gustavo dijo la siguiente frase, Lucía sintió que el piso se abría bajo sus pies. El abogado dijo que mientras esté fuera de la casa cuando pase, no habrá complicaciones legales. Amigos, cuando Lucía me contó esto, tuve que releer el mensaje 3 veces. ¿Que pase qué? ¿De qué estaban hablando? Lucía no durmió esa noche. Se quedó en su cuarto, con la puerta cerrada, tratando de entender lo que había escuchado. ¿Qué era lo que iba a pasar? ¿Por qué necesitaban que ella estuviera fuera de la casa? Durante los siguientes días, Lucía empezó a observar, a prestar atención a cosas que antes había ignorado, y lo que vio la inquietó profundamente. Gustavo recibía visitas extrañas, hombres en trajes que llegaban en autos caros, que se encerraban con él en su oficina durante horas. Una vez, Lucía vio por la ventana cómo Gustavo llevaba a uno de estos hombres al establo. Estuvieron ahí casi 2 horas. «Pensé que tal vez Gustavo estaba en problemas con la ley», me dice Lucía. «Tal vez tenía deudas, tal vez estaba involucrado en algo ilegal. Pero entonces, ¿por qué necesitaban que yo me fuera? ¿Qué tenía que ver yo con sus problemas?». Lucía intentó hablar con Ricardo y Pablo, sus otros 2 hijos, pero ellos no sabían nada, o al menos eso decían, aunque Ricardo parecía nervioso cada vez que Lucía mencionaba a Fernanda. «Mamá», le dijo Ricardo un día, «tal vez es mejor que hagas lo que Fernanda dice. Búscate otro lugar donde vivir. Yo creo que sería lo mejor para todos». ¿Para todos? ¿O para alguien en específico? El mes que le dieron pasó rápido, demasiado rápido. Lucía buscó opciones, pero sin dinero, sin referencias recientes. A sus 65 años, nadie quería rentarle. Los asilos eran caros o deplorables. Estaba atrapada. Y entonces llegó la noche del 15 de julio, el día que se cumplía el mes. Lucía llegó a casa y encontró su cuarto cerrado con llave, nueva cerradura, sus cosas empacadas en 2 maletas en el garaje. Cuando confrontó a Fernanda, su hija le dijo esas palabras terribles que ya conocen: «Ya no te quiero aquí». Y fue entonces cuando Gustavo apareció y soltó la frase que quedaría grabada en la memoria de Lucía: «O te vas al asilo
o te vas a donde sea, o duermes con los caballos. En ese momento, Lucía pensó que era solo crueldad, solo un hombre siendo despiadado con su suegra, pero ahora que sabe la verdad, entiende que esa frase tenía un significado mucho más oscuro, porque en ese establo, entre los caballos, había algo más, algo que Gustavo guardaba celosamente, algo por lo que hombres en trajes caros lo visitaban regularmente, pero aún no ha llegado el momento de revelar ese secreto. Primero necesitan saber qué pasó con Lucía después de que la echaran. Música tensa. Lucía salió de la casa con sus 2 maletas. Terminó en una plaza, llorando, sin saber qué hacer. Una señora llamada Mercedes la ayudó. La llevó a una parroquia donde el padre Tomás le ofreció un cuarto temporal. Fue la noche más oscura de mi vida, me dice Lucía. Pero también fue cuando decidí que no iba a ser una víctima, que iba a sobrevivir y, más importante, que iba a descubrir qué estaba pasando realmente. Porque Lucía había tomado algo antes de salir de esa casa, algo que Fernanda y Gustavo no sabían que se había llevado. Una llave, la llave del establo. La había hecho copiar meses atrás, me confiesa Lucía, cuando empecé a sospechar que algo raro pasaba ahí. Gustavo siempre mantenía ese establo bajo llave, y pensé que tal vez guardaba cosas de valor. Nunca imaginé que lo que guardaba era mucho peor que eso. Durante sus primeras semanas en la parroquia, Lucía consiguió trabajo cuidando a una señora mayor llamada Beatriz. La señora Beatriz resultó ser una bendición. Eventualmente le ofreció vivir en su casa. Lucía aceptó, y por primera vez en meses tuvo estabilidad. Pero Lucía no podía dejar ir esa pregunta. ¿Qué había en ese establo? Una noche, 3 meses después de haber sido echada, Lucía tomó una decisión. Iba a volver a esa casa, iba a entrar a ese establo, iba a descubrir la verdad. Sabía los horarios de Fernanda y Gustavo, me cuenta. Sabía que los martes por la noche Gustavo tenía una reunión de negocios que duraba hasta las 11. Fernanda llevaba a los niños a sus actividades y no regresaban hasta las 9. Tenía una ventana de 2 horas. El martes siguiente, Lucía se puso ropa oscura, tomó una linterna y fue a la casa de su hija. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Las manos le temblaban mientras insertaba la llave en la cerradura del establo. La puerta se abrió con un crujido. Dentro estaban los 4 caballos que ni siquiera la miraron. Estaban acostumbrados a visitas nocturnas, aparentemente. Lucía alumbró con la linterna, buscando ¿qué? No estaba segura. Y entonces lo vio. En la parte trasera del establo, oculto detrás de los compartimientos de los caballos, había una puerta de metal, con un candado moderno, sofisticado. Lucía no tenía la llave de esa puerta, pero notó algo. Había una ventanilla pequeña arriba. Si se subía en las cajas de heno que estaban apiladas al lado, tal vez podría ver adentro. Se subió. Le costó. Sus 65 años se hicieron sentir, pero lo logró. Se asomó por la ventanilla, y lo que vio adentro hizo que casi se cayera de las cajas. Había una habitación, pequeña, con una mesa de acero inoxidable en el centro, gabinetes con medicamentos, jeringas, frascos con líquidos de colores extraños, equipo médico. ¿Y en la pared? En la pared había fotografías de personas mayores, docenas de ellas. Y en el centro de todas esas fotografías, destacada con un marco rojo, había una foto de Lucía. Amigos, cuando Lucía me contó esto, sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué era ese lugar? ¿Por qué había equipo médico escondido en un establo? ¿Por qué había fotografías de ancianos? ¿Y por qué la foto de Lucía estaba en el centro con un marco rojo? Lucía casi se cae de las cajas del shock. Logró bajar, salió del establo corriendo, cerró con llave y se fue de ahí lo más rápido que pudo. Estaba temblando, sudando frío, al borde del pánico. Cuando llegó a casa de la señora Beatriz, se encerró en su cuarto y lloró. Lloró de miedo,
de confusión, de horror ante lo que había visto. ¿Qué estaba haciendo Gustavo en ese establo? ¿Fernanda lo sabía? ¿Estaba involucrada? Y la pregunta más aterradora de todas, ¿qué iban a hacerle a Lucía si ella no se hubiera ido de esa casa? Lucía no durmió esa noche. No podía dejar de pensar en lo que había visto: equipo médico, medicamentos, fotografías de ancianos, su propia fotografía con un marco rojo. Pensé en ir a la policía, me dice Lucía. ¿Pero con qué pruebas? ¿Una foto que di por una ventanilla? ¿Equipo médico que técnicamente no es ilegal tener? Iban a pensar que estaba loca, que era una anciana despechada inventando historias sobre su hija. Así que Lucía decidió investigar por su cuenta. Y lo primero que hizo fue algo que debió haber hecho hace años: buscar información sobre Gustavo. Lo que descubrió la dejó helada. Gustavo había sido médico. Había practicado durante 10 años en una clínica privada de geriatría, pero hace 8 años le habían revocado su licencia médica. ¿La razón? Sospecha de negligencia médica. 3 pacientes ancianos bajo su cuidado habían muerto en circunstancias sospechosas. Las familias habían demandado. El caso nunca llegó a tribunal porque las familias aceptaron acuerdos económicos fuera de corte, pero la junta médica le quitó la licencia preventivamente. Nunca supe esto, me dice Lucía. Fernanda nunca me lo contó. Cuando le pregunté hace años a qué se dedicaba Gustavo, me dijo que era consultor financiero. Mentira. Todo era mentira. Pero la investigación de Lucía no se detuvo ahí. Siguió buscando, revisando registros públicos, usando el Internet de la biblioteca pública, porque Lucía aprendió a usar computadoras, amigos. Nunca es tarde para aprender. Y encontró algo más, algo que conectaba todos los puntos de manera horrible. Gustavo tenía una empresa registrada bajo un nombre diferente, pero él era el dueño. ¿El nombre de la empresa? Servicios de Transición Dignificada SADC. ¿Qué hacía esa empresa? Oficialmente ofrecía asesoría para planificación del final de vida para personas mayores. Pero Lucía encontró reseñas en línea, reseñas de familias que habían contratado los servicios, y las reseñas eran perturbadoras. Mi padre estaba saludable, decía una. Contrató estos servicios porque quería estar preparado. 2 semanas después estaba muerto. Los doctores dijeron que fue un paro cardíaco natural, pero algo no cuadraba. Mi madre firmó con esta empresa, decía otra. Le prometieron que la ayudarían a organizar sus asuntos. Murió un mes después. Todo muy conveniente para mi hermano, que heredó todo. Había más, muchas más reseñas similares, todas con el mismo patrón: persona mayor saludable, contrata los servicios y muere repentinamente de causas naturales poco después. Lucía sintió que el estómago se le revolvía. Empezó a atar cabos. El esposo de Lucía, Manuel, había muerto hace 17 años de un infarto fulminante. Pero Manuel no tenía problemas cardíacos. Era un hombre fuerte, saludable, que trabajaba en el campo todos los días. Lucía conoció a Gustavo hace 18 años. Él ya estaba saliendo con Fernanda. Fue Gustavo quien estuvo con Manuel justo antes de que muriera. Gustavo le había llevado un tónico vitamínico que supuestamente le ayudaría con el cansancio. Manuel tomó ese tónico. Esa misma noche tuvo el infarto. No, susurró Lucía cuando empezó a conectar todo. No puede ser. Pero había más. 3 días después del funeral de Manuel, Lucía había recibido aquella llamada del abogado. ¿Recuerdan que les mencioné esa llamada al principio? Era sobre una herencia. La tía abuela de Lucía, a quien ella apenas conocía, había muerto y le había dejado una pequeña herencia. No era una fortuna, pero era dinero significativo, suficiente para que Lucía pudiera vivir cómodamente sus últimos años. Fernanda lo supo, por supuesto que lo supo, y 3 días después la invitó a vivir con ella. ¿Estás cómoda, mamá?
Le preguntaba Fernanda constantemente durante esos primeros años. ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te abramos una cuenta de banco? Es mejor que tu dinero esté seguro. Y Lucía, confiada, le había dado acceso a Fernanda a esa cuenta. Por si algo me pasa, le había dicho, tú eres mi hija mayor, confío en ti. Lucía revisó esa cuenta por primera vez en años. Estaba vacía, completamente vacía. Todo el dinero de la herencia había sido transferido gradualmente a cuentas de Fernanda durante los últimos 15 años, pequeñas cantidades, suficientes espaciadas para no levantar sospechas, pero al final, cada peso había desaparecido. «Me robaron», dice Lucía, su voz quebrándose incluso en el texto escrito. «Mi propia hija me robó durante 15 años, mientras trabajaba gratis en su casa, mientras criaba a sus hijos, y cuando ya no quedaba nada que robar, cuando ya no era útil, me echaron». Pero aún faltaba la pieza más horrible del rompecabezas. ¿Por qué Gustavo tenía ese cuarto secreto en el establo? ¿Por qué las fotografías de ancianos? ¿Por qué la foto de Lucía con un marco rojo? Lucía decidió que necesitaba más información. Necesitaba volver a ese establo, pero esta vez necesitaba entrar a esa habitación secreta. Le tomó 2 semanas planear. Observó los patrones de Fernanda y Gustavo. Descubrió que Gustavo guardaba un juego extra de llaves en su oficina en la casa, en un cajón que casi nunca cerraba con llave. Lucía necesitaba una excusa para entrar a la casa, y la oportunidad llegó cuando Ricardo organizó aquella cena de Navidad de la que ya les hablé. Pero lo que no les conté es lo que Lucía hizo durante esa cena. Cuando todos estaban distraídos en la mesa, Lucía pidió permiso para ir al baño. Pero en vez de ir al baño de visitas, subió al 2º piso. Entró a la oficina de Gustavo. Buscó en el cajón. Las llaves estaban ahí, un llavero completo. Lucía lo tomó rápido, lo metió en su bolsillo y bajó corriendo. Más tarde esa noche, después del drama de la verdad revelada a los niños, después de que todos se fueron, Lucía se quedó con las llaves. No las devolvió. Fernanda y Gustavo estaban tan alterados por la confrontación que ni siquiera notaron que faltaban llaves. Una semana después, Lucía volvió al establo, esta vez con las llaves correctas. Abrió la puerta de metal. Entró a la habitación secreta. Y lo que encontró ahí adentro, amigos, lo que encontró ahí adentro reveló un horror que va más allá de lo que pudieran imaginar. La habitación era pequeña, fría, esterilizada como un quirófano. Lucía cerró la puerta detrás de ella y empezó a investigar. La mesa de acero inoxidable tenía correas para muñecas y tobillos, como las que se usan en hospitales para pacientes violentos, pero estas tenían manchas oscuras que parecían... Lucía no quiso pensar en qué eran esas manchas. Los gabinetes estaban llenos de medicamentos. Lucía reconoció algunos: sedantes potentes, relajantes musculares, cloruro de potasio, que puede causar paro cardíaco en dosis altas, digoxina, que en exceso puede simular un infarto. Todos medicamentos que en las dosis correctas son medicinales, pero en las dosis incorrectas son letales y parecen muerte natural. En un archivero encontró carpetas, docenas de carpetas, cada una con el nombre de una persona mayor, fotografías, historiales médicos y algo que hizo que a Lucía se le pusiera la piel de gallina: contratos. Contratos firmados por familiares de estos ancianos. Contratos con Servicios de Transición Dignificada.sa.ca. Lucía abrió uno al azar. Era de un hombre de 78 años llamado Alberto Mendoza. El contrato decía: la familia Mendoza solicita servicios de planificación y asesoría del final de vida para Alberto Mendoza, con compensación económica acordada de $150,000 USD, pagaderos al momento del evento. Al momento del evento. No decía al momento de la muerte, decía al momento del evento, como si la muerte fuera algo planificado, algo que iban a provocar. Lucía siguió leyendo. Había notas médicas escritas a mano por Gustavo. Describían el proceso,
sedación inicial con nombre del medicamento, esperar 30 minutos, administrar otro medicamento vía intravenosa, monitorear signos vitales, cuando el pulso esté por debajo de 40, administrar dosis final, simular reanimación fallida, llamar a emergencias, certificado de defunción, paro cardíaco natural. Lucía tuvo que sentarse en el piso. Las piernas no la sostenían. Estaba leyendo instrucciones de asesinato. Asesinato disfrazado de muerte natural. Asesinato por el que las familias pagaban. Y había más carpetas, muchas más. Lucía las contó. 37 carpetas, 37 personas mayores. Y entonces encontró una carpeta que no tenía nombre todavía. Solo tenía un número, 38. La abrió. Adentro había una fotografía de ella, la misma fotografía que había visto en la pared, y había un borrador de contrato, un contrato entre Fernanda Gutiérrez, su hija, y Servicios de Transición Dignificada.sa.ca, la empresa de Gustavo. El contrato decía: la señora Fernanda Gutiérrez solicita servicios de planificación y asesoría del final de vida para Lucía Rodríguez, madre, con compensación económica acordada de $200,000 USD, pagaderos al momento del evento. Fecha tentativa del procedimiento, agosto 15. Agosto 15. Eso había sido hace 4 meses, un mes después de que la echaran de casa. Lucía sintió que iba a vomitar. Su propia hija había planeado matarla. Había firmado un contrato para asesinarla. Y el plan era hacerlo parecer muerte natural, recolectar el dinero del seguro de vida. Lucía tenía una póliza pequeña que Fernanda conocía, y seguir con sus vidas como si nada. ¿Por qué necesitaban que Lucía estuviera fuera de la casa? Porque iban a llamarla, decirle que viniera para hablar, darle algo de tomar para hacer las paces, y entonces el evento. Pero Lucía se negó a volver, se negó a acercarse a esa casa después de cómo la habían echado, y sin acceso a ella no podían proceder con el plan. Por eso Fernanda empezó a llamarla meses después, por eso quería reconciliarse, por eso insistía en que fueran a la casa, que cenaran juntas, que arreglaran las cosas. No era remordimiento, era un intento de llevar a Lucía de vuelta a la trampa. Lucía guardó su carpeta en su bolso, la carpeta número 38, su sentencia de muerte, la evidencia de que su propia hija había pagado para que la asesinaran. Salió de esa habitación, cerró todo, se aseguró de que no hubiera rastros de su presencia y se fue de ahí con el corazón roto en 1000 pedazos. Cuando llegó a casa de la señora Beatriz, Lucía se encerró en su cuarto y lloró durante horas. Lloró por la hija que pensó que tenía, lloró por los 15 años que perdió con una familia que solo la veía como una fuente de dinero. Lloró por su esposo Manuel, que probablemente fue la primera víctima de Gustavo. Lloró por los 37 ancianos en esas carpetas, que murieron para que sus familias pudieran heredar más rápido. Pero eventualmente las lágrimas se secaron y la rabia llegó. Una rabia fría, calculada, porque ahora Lucía tenía una decisión que tomar. ¿Qué iba a hacer con esta información? La opción obvia era ir a la policía. Tenía evidencia, tenía la carpeta con su nombre. Podía guiar a las autoridades al establo, al cuarto secreto, a todo. Pero entonces pensó en sus nietos, en Sofía, en los otros 2. Si Fernanda iba a prisión, si Gustavo era arrestado, ¿qué pasaría con esos niños? ¿Terminarían en el sistema? ¿Separados? ¿Traumatizados? Son inocentes, me dice Lucía. Mis nietos no tienen la culpa de tener una madre monstruosa y un padrastro asesino. Me aman, yo los amo. No puedo destruir sus vidas, aunque su madre haya intentado destruir la mía. Además, había otro problema. Lucía había entrado ilegalmente en una propiedad privada, había robado documentos. Un buen abogado podría argumentar que toda la evidencia fue obtenida ilegalmente y no sería admisible en corte. Así que Lucía desarrolló otro plan, un plan diferente, un plan que no destruiría a sus nietos, pero que aseguraría que Fernanda y Gustavo nunca pudieran lastimarla a ella ni a nadie más. El plan de Lucía era simple, pero brillante. Ella no iba a ir a la policía, no directamente.
pero sí iba a asegurarse de que Fernanda y Gustavo supieran que ella sabía. Primero, Lucía hizo copias de todo lo que había tomado de la carpeta número 38. Copias digitales, copias físicas. Las guardó en diferentes lugares. Una en una caja fuerte del banco, otra con Rosa, su amiga de la parroquia, otra con la señora Beatriz. Luego escribió una carta detallada explicando todo lo que había descubierto. Nombró fechas, lugares, incluyó fotografías de los documentos y dejó instrucciones claras. Si algo me pasa, si muero de forma natural o en cualquier circunstancia sospechosa, esta carta debe ser enviada inmediatamente a la policía, a los medios de comunicación y a las familias de las 37 víctimas que encontré en las carpetas. Esa carta también la guardó en múltiples lugares y le dio copias a 3 personas de confianza con instrucciones explícitas. Una vez que todo estuvo preparado, Lucía llamó a Fernanda. «Necesito verte», le dijo con voz calmada. «A ti y a Gustavo. Tenemos que hablar». Fernanda pareció emocionada. Probablemente pensó que finalmente Lucía iba a aceptar reconciliarse, que iba a caer en la trampa. «¿Quieres venir a casa?», preguntó Fernanda con tono esperanzado. «No», respondió Lucía firmemente. «En un lugar público, en el café del centro, mañana a las 3 de la tarde». Hubo una pausa. Fernanda probablemente estaba confundida, pero aceptó. Al día siguiente, Lucía llegó al café 15 minutos antes. Escogió una mesa en el centro, donde había mucha gente alrededor. Testigos. Llevaba en su bolso una grabadora de audio encendida. Fernanda y Gustavo llegaron puntuales. Cuando vieron a Lucía, sus expresiones eran difíciles de leer. Fernanda parecía nerviosa. Gustavo parecía molesto. Se sentaron, pidieron café, hubo pequeña charla incómoda por unos minutos. Entonces Lucía puso sobre la mesa un sobre manila. «¿Qué es eso?», preguntó Fernanda. «Ábrelo», dijo Lucía. Fernanda abrió el sobre. Adentro estaba la copia de la carpeta número 38, su propia fotografía, el contrato con su nombre, las notas sobre el procedimiento planificado. Lucía observó cómo la cara de Fernanda palidecía. Observó cómo Gustavo se tensaba, su mano apretando la taza de café tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Dónde conseguiste esto?», preguntó Gustavo con voz peligrosamente baja. «Eso no importa», respondió Lucía con calma. «Lo que importa es que lo tengo. Y tengo copias, muchas copias, en muchos lugares diferentes». «Mamá», empezó Fernanda, pero Lucía levantó la mano. «No», dijo. «Ahora me vas a escuchar tú a mí. Ustedes planearon matarme, firmaron un contrato para asesinarme y hacer que pareciera muerte natural. Me echaron de casa no porque ya no me necesitaran, sino porque necesitaban que estuviera fuera para poder llevarme de vuelta con una excusa y ejecutar su plan. Eso no es», intentó negar Fernanda, pero su voz se quebró. «No me mientas», la interrumpió Lucía. «No más mentiras. Sé sobre servicios de transición dignificada. Sé sobre las 37 víctimas que han matado. Sé que mataron a Manuel, mi esposo, tu padre. Y sé que me robaron todo el dinero de mi herencia durante 15 años». Gustavo se levantó abruptamente. «Nos vamos», le dijo a Fernanda. «Siéntate», ordenó Lucía, y había tal autoridad en su voz que Gustavo sorprendentemente obedeció. «Porque ahora van a escuchar lo que va a pasar. Este es el trato», continuó Lucía. «Ustedes van a cerrar esa empresa, van a vaciar ese cuarto en el establo, van a destruir todo, van a desaparecer cualquier evidencia de lo que han estado haciendo». «¿Y si no lo hacemos?», preguntó Gustavo con desafío. «Entonces, todo esto», Lucía señaló el sobre, «va a la policía, va a los medios de comunicación y a las familias de las 37 víctimas que encontré en las carpetas. Y entonces ustedes van a pasar el resto de sus vidas en prisión. Pero no solo eso, mis nietos van a crecer sabiendo que su madre y su padrastro son asesinos. Van a vivir con ese estigma por siempre». Fernanda tenía lágrimas corriendo por la rostra. «Mamá, por favor». «No terminé», dijo Lucía.
También van a devolverme cada peso que me robaron de mi herencia, con intereses. Tienen un mes para hacer la transferencia. No tenemos ese dinero, protestó Gustavo. Lo gastamos. Entonces vendan algo, respondió Lucía fríamente. Vendan los caballos, vendan el auto, saquen un préstamo. No me importa cómo lo consigan, pero me van a pagar. ¿Y qué garantía tenemos de que no vas a ir a la policía de todos modos?, preguntó Gustavo. Ninguna, admitió Lucía. Van a tener que confiar en mí, así como yo confié en ustedes cuando vine a vivir a su casa, así como confié en ti, Fernanda, cuando te di acceso a mi dinero. Ahora les toca a ustedes confiar en mí. Lucía se inclinó hacia adelante, mirando a su hija directamente a los ojos. Pero escúchame bien, Fernanda. Si alguna vez me vuelvo a sentir amenazada por ustedes, si me enfermo sospechosamente, si tengo un accidente, si me pasa cualquier cosa, todo sale a la luz. ¿Entiendes? Fernanda asintió sollozando. Y una cosa más, añadió Lucía. Voy a ver a mis nietos, regularmente, y ustedes van a permitirlo sin quejas, porque son lo único bueno que salió de esta pesadilla, y no voy a perderlos por culpa de sus padres monstruosos. Lucía se levantó de la mesa. Tienen un mes para el dinero, y quiero confirmación en 2 semanas de que cerraron la empresa y vaciaron ese cuarto. Si no recibo esa confirmación, las autoridades reciben todo. Se fue del café dejando a Fernanda y Gustavo sentados ahí, en shock, con la evidencia de sus crímenes sobre la mesa. Los días siguientes fueron tensos. Lucía no sabía si Fernanda y Gustavo realmente cumplirían o si intentarían algo desesperado. Por eso tomó precauciones. Le contó todo a Ricardo y a Pablo. Al principio no le creyeron. Pensaron que estaba exagerando, que estaba amargada por haber sido echada de casa. Pero cuando Lucía les mostró las copias de los documentos, cuando les explicó sobre la muerte de su padre, ambos quedaron destrozados. No, decía Ricardo una y otra vez. No puede ser. Fernanda no podría. Pero lo hizo, le dijo Lucía. Tu hermana planeó matarme y lo habría hecho si yo no hubiera descubierto todo a tiempo. Pablo estaba furioso. Quería ir inmediatamente a la policía, pero Lucía lo detuvo. Piensa en tus sobrinos, le dijo. Piensa en lo que pasaría con ellos. No me importa, estalló Pablo. Fernanda es una asesina. Y también es tu hermana, respondió Lucía, y la madre de 3 niños inocentes. Pablo, sé que estás enojado, yo también lo estoy, pero por el bien de esos niños estoy dándole una oportunidad a tu hermana de arreglar las cosas. Si no la toma, entonces sí, iremos a la policía. Reluctantemente, Ricardo y Pablo aceptaron, pero le hicieron prometer a Lucía que si había cualquier señal de peligro, cualquier amenaza, ellos mismos irían a las autoridades. Una semana después de la confrontación en el café, Lucía recibió un paquete por correo. Dentro había una memoria USB y una nota escrita a mano por Fernanda. Mamá, aquí está la evidencia que pediste. Videos del cuarto siendo vaciado, el acta de disolución de la empresa. Todo está cerrado. Ya no existe nada. Por favor, no vayas a la policía. Te lo juro. Fernanda. Lucía puso la memoria USB en la computadora de la señora Beatriz. Efectivamente, había videos con fecha y hora recientes mostrando a Gustavo y a otra persona, probablemente un empleado, vaciando el cuarto secreto del establo, removiendo la mesa, los gabinetes, todo el equipo médico, pintando las paredes para cubrir cualquier rastro. También había documentos oficiales de disolución empresarial para Servicios de Transición Dignificada SADCB. Era real, realmente lo habían cerrado todo. 2 semanas después, Lucía recibió una transferencia bancaria. No era la cantidad completa que le habían robado, pero era significativa. $50,000, con una nota que decía: «Es todo lo que pudimos reunir por ahora. Te pagaremos el resto en cuotas mensuales. Te lo juramos». Lucía miró ese dinero en su cuenta.
y sintió vacío. No era satisfacción, no era alegría, era simplemente vacío, porque el dinero no devolvía los 15 años perdidos, no borraba el trauma, no cambiaba el hecho de que su propia hija había querido matarla. Los meses pasaron. Lucía vio a sus nietos regularmente como había exigido. Fernanda cumplía, llevándolos al parque cada semana, quedándose durante las visitas con una expresión de vergüenza perpetua en el rostro. Gustavo nunca más habló con Lucía directamente. Cuando dejaba o recogía a los niños, se quedaba en el auto, mirando hacia otro lado. Ricardo y Pablo visitaban a Lucía frecuentemente. La relación entre ellos y Fernanda estaba destrozada. Ya no se hablaban, ya no había reuniones familiares donde todos estuvieran. ¿Y los nietos? Los nietos sabían que algo había pasado, algo grave. Sofía, la más sensible, le preguntó un día a Lucía: «Abuela, ¿por qué mamá siempre está triste ahora? ¿Por qué tío Ricardo y tío Pablo ya no los visitan?» Lucía no sabía qué responder. ¿Cómo le explicas a una niña de 11 años que su madre es lo que es? ¿Que planeó matar a su propia abuela? A veces las familias pasan por momentos difíciles, le dijo Lucía abrazando a su nieta. Pero lo importante es que yo te amo y siempre voy a estar aquí para ti. Una tarde, 6 meses después de la confrontación en el café, Lucía recibió una llamada inesperada. Era una detective de la policía. «Señora Rodríguez», le dijo la detective, «me llamo Patricia Méndez. Estoy investigando las muertes sospechosas de varias personas mayores durante los últimos 8 años. Su nombre apareció en nuestra investigación como alguien que tuvo contacto con uno de los sospechosos principales, Gustavo Herrera». El corazón de Lucía se aceleró. ¿Cómo obtuvieron mi nombre? Una de las familias de las víctimas contrató a un investigador privado. Ese investigador encontró conexiones entre varias muertes y una empresa llamada Servicios de Transición Dignificada SADCD. La empresa ya no existe, pero estamos rastreando a todos los que tuvieron contacto con ella. ¿Podemos hablar? Lucía cerró los ojos. Este era el momento, la decisión que había estado evitando durante meses. Podía decirle todo a la detective, podía entregarle las copias de los documentos, podía guiar a la policía al establo, aunque ya estuviera vacío, podía testificar sobre lo que encontró. Fernanda y Gustavo irían a prisión, merecidamente, pero sus nietos quedarían huérfanos de padres vivos, crecerían con el estigma. Sofía, que ya sufría de ansiedad, ¿cómo manejaría saber que su madre es lo que es? Que planeó matar a su propia abuela. «Señora Rodríguez, ¿sigue ahí?», preguntó la detective. «Sí, estoy aquí», respondió Lucía. «¿Puede ayudarnos con nuestra investigación?». Lucía respiró profundo y entonces dijo: «Amigos, lo que Lucía decidió en ese momento va a sorprenderlos, porque no hizo lo que probablemente la mayoría de ustedes harían. No hizo lo que la justicia dictaría que debería hacer». «Detective Méndez», dijo Lucía cuidadosamente, «yo conocí a Gustavo Herrera porque está casado con mi hija, pero nunca tuve ningún tipo de relación comercial con él o con esa empresa que menciona. Lo siento, no puedo ayudarla». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Señora Rodríguez, si sabe algo, cualquier cosa, podría ser crucial para nuestra investigación. Hay familias que merecen justicia». «Lo entiendo», respondió Lucía, sintiendo el peso de esas palabras en su pecho. «Y si recordara algo relevante, se lo haría saber, pero en este momento no tengo información que pueda ayudarla». La detective insistió un poco más, hizo más preguntas, pero Lucía se mantuvo firme. No mintió directamente, pero tampoco reveló lo que sabía. Eventualmente, la detective se dio por vencida y colgó. Lucía se sentó en su cuarto, temblando. Acababa de proteger a una asesina, a su propia hija, sí, pero aún así, una asesina. ¿Había hecho lo correcto?
Llamó a Fernanda esa misma tarde. La policía me contactó, le dijo sin preámbulos. Están investigando a Gustavo, están investigando las muertes. Escuchó a Fernanda jadear del otro lado. ¿Qué les dijiste? Nada, respondió Lucía. No les dije nada, pero, Fernanda, escúchame bien. Lo hice por mis nietos, solo por ellos, no por ti, no porque te haya perdonado, sino porque esos niños no merecen pagar por tus pecados. Gracias, mamá, sollozó Fernanda. Gracias, yo no terminé, interrumpió Lucía. No les dije nada todavía, pero si la policía encuentra evidencia por su cuenta, si construyen un caso sin mi ayuda, no voy a mentir por ti, no voy a cometer perjurio para protegerte. ¿Entiendes? Sí, susurró Fernanda. Y otra cosa, continuó Lucía. Tú y Gustavo van a vivir el resto de sus vidas sabiendo que yo sé. Van a despertar cada día preguntándose si hoy será el día que yo cambie de opinión. Van a vivir con ese miedo, con esa incertidumbre. Esa va a ser su prisión, esa va a ser su condena. Lucía colgó el teléfono. Los meses siguientes fueron extraños. La investigación policial continuó, pero aparentemente no encontraron suficiente evidencia concreta. La empresa estaba disuelta, el cuarto secreto había sido vaciado y renovado, Gustavo lo convirtió en un cuarto de almacenamiento normal y todos los documentos físicos habían sido destruidos. Las familias de algunas víctimas iniciaron demandas civiles contra Gustavo, pero sin pruebas sólidas de criminalidad, los casos se estancaron. Gustavo contrató buenos abogados que argumentaron que era imposible probar que las muertes no habían sido naturales, especialmente años después de los hechos. Eventualmente la investigación se enfrió. No se cerró oficialmente, pero quedó inactiva. Lucía observaba todo esto desde la distancia, sintiendo una mezcla de culpa y alivio. Culpa porque sabía que tenía la evidencia que podría haber cerrado el caso, alivio porque sus nietos no tuvieron que ver a sus padres arrestados. La relación entre Lucía y Fernanda nunca se recuperó. No podía recuperarse. Había demasiado daño, demasiada traición, pero mantuvieron una cortesía fría por el bien de los niños. Gustavo y Fernanda eventualmente se divorciaron. Resultó que su matrimonio no podía sobrevivir bajo el peso de sus secretos y sus crímenes. Fernanda se quedó con la custodia de los niños, Gustavo se mudó a otro estado y Lucía nunca volvió a saber de él. Ricardo y Pablo gradualmente empezaron a hablar con Fernanda nuevamente, pero solo por los niños, solo cuando era necesario. La relación familiar estaba permanentemente fracturada. Lucía se dedicó a su vida con la señora Beatriz. Trabajó, ahorró, vivió modestamente. El dinero que Fernanda le devolvió lo puso en una cuenta para sus nietos, para su educación universitaria. No quería ese dinero para ella. Estaba manchado con demasiada sangre. Y los documentos, las copias de todo lo que encontró en el establo, los mantuvo guardados en su caja de fuerte del banco con instrucciones claras. Si algo le pasaba a ella, todo debía ser entregado a las autoridades. Era su póliza de seguro, su garantía de que Fernanda nunca volvería a intentar nada. Ahora llegamos a la parte donde les cuento por qué Lucía finalmente me escribió. ¿Por qué decidió contarme esta historia después de guardar el secreto durante casi 2 años? Hace 2 meses, Lucía recibió un sobre por correo. No tenía remitente. Dentro había un artículo de periódico de otro estado. El titular decía: «Hombre arrestado por sospecha de asesinato de anciana». La fotografía del hombre arrestado era Gustavo. Lucía leyó el artículo con las manos temblando. Aparentemente, Gustavo había encontrado una nueva pareja en el estado al que se mudó, una mujer de 50 años que tenía una madre de 80.
La madre murió repentinamente 3 meses después de que Gustavo empezara a salir con su hija. Muerte natural, paro cardíaco. Pero esta vez, un médico forense suspicaz ordenó una autopsia más exhaustiva. Encontraron trazas de medicamentos en el sistema que no correspondían con nada que la anciana estuviera tomando. Medicamentos que en combinación podían causar paro cardíaco. Investigaron. Descubrieron que Gustavo tenía antecedentes de haber perdido su licencia médica. Investigaron más profundo. Empezaron a conectar puntos con las muertes previas que nunca habían sido completamente resueltas. Gustavo estaba en prisión preventiva, esperando juicio. Junto con el artículo había una nota escrita a mano. «Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor. Fernanda». Lucía fue a ver a Fernanda. Se encontraron en un parque, como siempre. Pero esta vez, Fernanda se veía rota, completamente destruida. «¿Viste el artículo?», preguntó Fernanda. «Sí», respondió Lucía. «La policía vino a interrogarme», dijo Fernanda con voz temblorosa. «Me preguntaron sobre la empresa, sobre las muertes anteriores. Mamá, creo que van a reabrir todas las investigaciones. Van a investigar cada muerte asociada con Gustavo en los últimos 10 años». Lucía guardó silencio, esperando. «Y mamá», continuó Fernanda, las lágrimas corriendo libremente, «van a descubrir lo de papá. Van a descubrir que Gustavo lo mató. Van a saber que yo lo sabía, que yo lo ayudé a encubrirlo». Ahí estaba, la confesión final, la pieza del rompecabezas que Lucía había sospechado pero nunca confirmado. «¿Tú sabías que Gustavo mató a tu padre?», preguntó Lucía con voz peligrosamente calmada. Fernanda asintió, sollozando. «Yo tenía 23 años. Gustavo y yo llevábamos saliendo solo 6 meses. Él me dijo que papá estaba enfermo, que iba a sufrir, que era mejor así. Yo era joven, estúpida, estaba enamorada. Creí sus mentiras, lo ayudé. Le di a papá el tónico que Gustavo preparó». Lucía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su hija, su propia hija, había envenenado a su padre. «Después me di cuenta de lo que había hecho. Me di cuenta de que Gustavo era un monstruo, pero ya era demasiado tarde. Yo ya estaba involucrada. Él me dijo que si alguna vez lo delataba, me hundiría con él, que yo había administrado el veneno, que mis huellas estaban en todo. Así que te quedaste con él, te casaste con él, tuviste hijos con él y seguiste siendo cómplice de sus asesinatos». «Al principio no sabía que seguía haciéndolo», pensabilita Fernanda. «Pensé que papá había sido un caso único, un error terrible que nunca se repetiría. Pero luego descubrí la empresa, descubrí lo que estaba haciendo, y para entonces yo ya estaba tan metida, tan comprometida». «¿Cuándo decidieron que yo sería la siguiente?», preguntó Lucía con frialdad. Fernanda se cubrió el rostro con las manos. «Cuando nos quedamos sin dinero, cuando Gustavo hizo malas inversiones y perdimos todo. Él sugirió que tú tenías una póliza de seguro, que los niños ya no te necesitaban, que sería fácil. ¿Y tú aceptaste?». Yo no quería, mamá, te juro que no quería. Pero Gustavo dijo que si no cooperaba me delataría por lo de papá. Dijo que iría a prisión, que perdería a mis hijos. Tuve miedo, fui cobarde. Lo siento tanto». Lucía miró a su hija y vio no a un monstruo, sino a una mujer débil, una mujer que tomó una decisión terrible a los 23 años y pasó el resto de su vida siendo chantajeada por esa decisión, una mujer que se convirtió en cómplice de asesinatos por miedo y cobardía. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó Lucía. «Porque voy a confesar, voy a ir a la policía, voy a contarles todo, sobre Gustavo, sobre la empresa, sobre las víctimas, sobre papá, sobre ti, sobre lo que casi te hicimos». «¿Por qué?», preguntó Lucía. «¿Por qué ahora después de todo el tiempo?». «Porque Gustavo mató a otra persona, y yo tuve la oportunidad de detenerlo hace 2 años, cuando tú nos confrontaste. Tuve la oportunidad de ir a la policía entonces, pero no lo hice, fui cobarde, y por mi cobardía, otra anciana está muerta. Ya no puedo vivir con esto, mamá. No puedo».
Fernanda se arrodilló frente a Lucía, tomando sus manos. Sé que voy a ir a prisión, sé que voy a perder a mis hijos, que voy a perder todo, pero es lo que merezco, es lo que debí haber hecho hace años. Y antes de ir a la policía, necesitaba decírtelo a ti, necesitaba que supieras la verdad completa, sobre todo. Lucía miró a su hija arrodillada frente a ella y sintió, ¿qué? No era pena, no era perdón. Tal vez era una forma extraña de respeto. Respeto porque finalmente, Fernanda iba a hacer lo correcto. Tarde, demasiado tarde para muchos, pero lo iba a hacer. Está bien, dijo Lucía finalmente. Ve a la policía, confiesa, enfrenta las consecuencias de tus acciones. ¿Y los niños?, preguntó Fernanda con voz quebrada. Los niños van a estar conmigo, respondió Lucía con firmeza. Voy a solicitar la custodia y los voy a criar como debieron ser criados desde el principio, con amor, con valores, con la certeza de que las acciones tienen consecuencias. Fernanda asintió, llorando. Se levantó, abrazó a su madre por última vez como mujer libre. Lo siento, susurró, por todo, lo siento tanto. Lo sé, respondió Lucía. Ahora ve, haz lo que tienes que hacer. Fernanda se entregó a las autoridades esa misma tarde. Confesó todo: el asesinato de su padre, su participación en la empresa de Gustavo, los nombres de todas las víctimas que conocía, el plan para matar a Lucía. La confesión abrió la caja de Pandora. Lucía también entregó todos los documentos que había guardado, las carpetas, las fotografías, todo. La investigación se expandió. Contactaron a las familias de las 37 víctimas, exhumaron cuerpos, hicieron autopsias forenses avanzadas. En 18 de los casos encontraron evidencia de envenenamiento. Gustavo fue extraditado de vuelta, enfrenta cargos de asesinato múltiple. Fernanda también enfrenta cargos, aunque su cooperación y confesión voluntaria podrían reducir su sentencia. Los niños, como Lucía prometió, están con ella. Fue un proceso legal complicado, pero con ambos padres enfrentando cargos criminales, Lucía era la opción obvia para la custodia. Sofía, ahora de 13 años, está en terapia. El nieto mayor, de 16, está lidiando con mucha rabia. El menor, de 11, todavía no entiende completamente lo que pasó. Pero están juntos, están seguros, están con alguien que realmente los ama. Ricardo y Pablo están ayudando. Se turnan para visitar, para llevar a los niños a actividades, para estar presentes. La familia, aunque fracturada, está tratando de reconstruirse alrededor de los niños. La señora Beatriz le dio a Lucía una casa más grande en su propiedad para que pudiera tener espacio para los 3 nietos. Le aumentó el salario, la apoyó en todo el proceso legal. «Estos niños te necesitan», le dijo la señora Beatriz, «y francamente creo que tú también los necesitas a ellos». Y tenía razón. Cuidar de sus nietos le ha dado a Lucía un propósito renovado. Sí, es difícil a sus 67 años criar adolescentes. Sí, hay días en que está exhausta, pero también hay momentos de risa, de amor, de esperanza. Los niños están aprendiendo lo que es una familia de verdad, no una familia basada en mentiras y secretos, sino una familia basada en honestidad, en apoyo mutuo, en amor incondicional. El juicio de Fernanda está programado para dentro de 3 meses. Los abogados dicen que probablemente recibirá entre 10 y 15 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 7. No es una sentencia ligera, pero tampoco es cadena perpetua. Lucía lleva a los niños a visitar a Fernanda en la cárcel una vez al mes. Son visitas difíciles, dolorosas. Sofía llora cada vez. El nieto mayor se niega a hablar con su madre. El menor hace preguntas que nadie sabe cómo responder. Pero Lucía insiste en las visitas, porque a pesar de todo, Fernanda es la madre de estos niños, y los niños merecen la oportunidad de procesar esta situación, de hacer las paces con lo que su madre hizo, a su propio ritmo. ¿Por qué llevamos a los niños a ver a alguien que quiso matarte?, le preguntó Pablo un día. Porque ella es su madre, respondió Lucía, y porque quiero que aprendan que las personas son complejas,
que alguien puede hacer cosas terribles y aún así ser amado, que el perdón no significa olvidar o excusar, sino liberar el odio que te envenena por dentro. ¿La has perdonado?, preguntó Pablo. Lucía pensó en eso por un largo momento. No lo sé, admitió finalmente. Algunos días creo que sí. Otros días estoy tan enojada que apenas puedo respirar. Pero estoy trabajando en ello, por mi bien y por el bien de estos niños. Hace una semana, Lucía recibió una carta de Fernanda desde la prisión. En ella, Fernanda escribió: «Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable, pero quiero que sepas que cada día me despierto y lo primero que pienso es en cuánto daño causé. No solo a ti, sino a papá, a todas esas personas inocentes, a mis propios hijos. He tenido mucho tiempo para pensar aquí, para reflexionar sobre cómo llegué a este punto. Y me di cuenta que todo empezó con una mentira pequeña que se convirtió en una mentira más grande, que se convirtió en un crimen, que se convirtió en una vida entera construida sobre el engaño. No te pido que me perdones, solo te pido que cuides de mis hijos. Enséñales lo que yo no pude enseñarles, que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira, que el valor no es la ausencia de miedo, sino hacer lo correcto a pesar del miedo, que el amor real es sacrificio, pero no el sacrificio que te destruye a ti mismo, sino el sacrificio que construye algo mejor. Gracias por ser la madre que yo nunca fui. Gracias por ser la abuela que mis hijos necesitan. Y gracias por no rendirte con nosotros, aun cuando teníamos todo en tu contra. Con todo el arrepentimiento de mi corazón, Fernanda». Lucía guardó esa carta. No sabe si algún día podrá perdonar completamente a Fernanda, pero la carta fue un comienzo, un reconocimiento real del daño causado, una aceptación de la responsabilidad. Y para Lucía, eso era algo. Amigos, llegamos al final de esta historia. Y sé que muchos de ustedes probablemente piensan que Lucía debería haber ido a la policía desde el principio, que debería haber expuesto a Fernanda y Gustavo inmediatamente. Y tienen razón. Desde una perspectiva de justicia pura, eso es lo que debió haber pasado. Pero la vida no es tan simple como lo correcto versus lo incorrecto. A veces hay áreas grises. A veces hay consideraciones que van más allá de la justicia abstracta. Lucía tomó las decisiones que tomó pensando en sus nietos. ¿Fue correcto? No lo sé. ¿Fue comprensible? Absolutamente. Al final, la verdad salió a la luz de todos modos. Gustavo enfrentará justicia. Fernanda enfrentará justicia. Las familias de las víctimas finalmente tienen respuestas, tienen evidencia, tienen la posibilidad de cierre. Y los niños, aunque traumatizados, están con alguien que los ama de verdad, alguien que los protegerá, alguien que les enseñará lo que significa ser una buena persona. Esta historia me enseñó varias cosas. Me enseñó que el mal no siempre viene con cuernos y cola. A veces viene disfrazado de hija, de yerno, de familia. Me enseñó que las personas que amamos son capaces de traicionarnos de las formas más profundas. Pero también me enseñó sobre la resiliencia, sobre cómo una mujer de 65 años, echada de casa, sin dinero, sin apoyo, pudo no solo sobrevivir, sino prosperar. Pudo descubrir una conspiración de asesinato. Pudo protegerse. Pudo eventualmente hacer lo correcto. Me enseñó que nunca es tarde para ser valiente. Fernanda vivió como cobarde durante años, permitiendo que el miedo dictara sus acciones. Pero al final encontró el valor para confesar, para enfrentar las consecuencias. Y me enseñó que el perdón es complicado. No es un interruptor que prendes y apagas. Es un proceso largo, doloroso, que tal vez nunca se complete totalmente. Y eso está bien.
Si están escuchando esto y se identifican con Lucía, si han sido traicionados por familia, si han sido echados, abandonados, maltratados, sepan que pueden sobrevivir, pueden reconstruirse, pueden encontrar fuerza que no sabían que tenían. Y si se identifican con Fernanda, si han hecho cosas terribles, si han vivido en secretos y mentiras, nunca es tarde para confesar, para enfrentar la verdad, para intentar hacer las cosas bien. Será doloroso, habrá consecuencias, pero la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en una prisión de mentiras. Lucía me escribió hace 3 días con una última actualización. Clara, gracias por escuchar mi historia. Sé que es oscura, que es perturbadora, pero necesitaba contarla. Necesitaba que alguien más aparte de mí supiera lo que pasó, lo que casi me pasa. Los niños están bien. Sofía hizo un amigo nuevo en la escuela. El mayor sacó buenas calificaciones este semestre. El pequeño se rió ayer por primera vez en meses. ¿Y yo? Estoy sobreviviendo. Algunos días son más difíciles que otros, pero estoy aquí, estoy viva. Y eso, después de todo lo que pasó, se siente como una victoria. Le digo a cualquiera que lea esto, valoren su vida, valoren su seguridad, y si algo se siente mal en su familia, si algo no cuadra, confíen en su instinto. Yo casi no lo hago, y ese casi me costó la vida. Cuídense, cuiden a los suyos, y recuerden, la familia no solo es sangre, es quien está ahí cuando la sangre te traiciona. Y esta fue la historia de hoy. Si quieres que le dé voz a la tuya, envíamela al correo que está en la descripción. Aquí, tú que estás suscrito eres el verdadero protagonista. Hasta la próxima historia.